inflación. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Ya te pongo en pantalla. A ver, ya te pongo en pantalla. Hola, contador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. ¿Cómo le va? Bien, acá molestándolo, habíamos pautado una entrevista porque, bueno, nosotros tratamos de bajarle a tierra a la gente las cosas cotidianas, ¿no? Que lo que tiene está vinculado al salario que cobra y las cosas que compra. Y bueno, entonces vemos en las noticias que hay baja inflación, que el PBI no sé qué, que el déficit fiscal no sé cuánto, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo impacta? ¿Está impactando bien? ¿Está impactando mal? Pablo Ferreri es contador. Fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, ocupó diversos cargos de la administración anterior, hoy es asesor de la Intendencia de Montevideo, si no me equivoco, así que es una persona experta a la que le podemos preguntar y consultar sobre estas cosas. Pablo, buen día. Bueno, a ver, contame. Muy buenos días, un enorme placer estar con ustedes. Bueno, Uruguay hoy tiene una situación fiscal que denota muchas tensiones. Recordemos que en el 2019, en la campaña electoral, se decía por parte de la oposición del momento, quienes ahora hoy están en el gobierno, que estábamos frente a una situación fiscal muy, pero muy comprometida. Recordemos, en ese momento el déficit fiscal era de 3.9% del PBI. ¿Cuál es el déficit fiscal hoy? 3.9% del PBI. Es decir, tenemos el mismo déficit fiscal que teníamos en la campaña electoral. ¿En serio? Exactamente. Pero, además, fruto de lo que pasó con la pandemia y otras vicisitudes, hoy la deuda de Uruguay, la deuda pública, es 10 puntos del PBI mayor a la que teníamos en 2019. Entonces, si en el 2019 quienes hoy están en el gobierno decían que la situación era insostenible y era muy mala y era horrible, hoy con el mismo déficit fiscal pero con mayor endeudamiento, ¿cómo deberíamos de calificar la situación fiscal del Uruguay? Así como decía, estamos peor. Por la cuenta y bueno, cada oyente sacará sus conclusiones, pero además esto se da en un contexto del país donde, fruto del enfriamiento de la economía a nivel global, vemos como mes a mes han ido cayendo las exportaciones del Uruguay. Ya el mundo no nos compra todo y no nos compra a tan buenos precios. Cuando miramos la evolución de los precios de los principales commodities que exporta Uruguay, vemos cómo han ido cayendo los precios. Eso ha hecho que las exportaciones del Uruguay en los últimos meses de manera consecutiva hayan ido cayendo. Y este también es un punto importante para el Uruguay. Pero además, de cara al próximo gobierno, el quien asuma la futura administración heredará un país que viene teniendo muy bajas tasas de crecimiento económico, que es algo fundamental. Ya en el último periodo del Frente Amplio, el crecimiento se había enlentecido, característica que se ha mantenido en este periodo, más allá de la pandemia, el posterior rebote, y los efectos que genera la sequía. Si tomamos en cuenta la última década, Uruguay va a haber crecido a un ritmo apenas superior al 1% anual. Ese es un valor muy bajo. Entonces, ya con una década de esos niveles de crecimiento, podemos decir que Uruguay está enfrentando problemas más bien estructurales en materia de crecimiento económico, sumado a las tensiones fiscales y al mayor endeudamiento al que hacía referencia, y a un mundo complicado a la hora de colocar nuestras exportaciones. A eso debemos agregarle que tenemos hoy el atraso cambiario más importante de los últimos 40 años. Esto es el valor del dólar. El valor del dólar. Esto nos complica enormemente a la hora de colocar nuestras exportaciones, a la hora de captar, por ejemplo, turismo para el Uruguay, y esto se ve muy agravado con la situación que tenemos en la frontera con Argentina. Por supuesto, los problemas de diferencia cambiaria con Argentina son fundamentalmente fruto del desequilibrio y desorden económico que tiene la Argentina, y por lo tanto no lo podemos resolver desde Uruguay, pero obviamente que eso influye y mucho, al punto tal que este año estamos asistiendo a un gasto de uruguayos en Argentina de aproximadamente unos 900 millones de dólares. Por lo tanto, eso es consumo que no ocurre en Uruguay y sí está ocurriendo fuera del país. 900 millones de dólares que sacamos del consumo en Uruguay es una cifra muy importante para nuestro país y que por supuesto afecta no solo a los comerciantes de la frontera, sino que por la magnitud
afecta a los comercios, al consumo directo en todo nuestro territorio. Esto también perjudica, por ejemplo, al sector hotelero, que venía muy complicado desde la pandemia y que no termina de recuperarse. Por lo tanto, estamos viendo, además de los problemas de crecimiento en general de nuestra economía, problemas coyunturales, fruto del atraso cambiario y fruto de la situación con Argentina, que perjudican a sectores muy importantes de actividad de nuestro país. Esto no lo decimos nosotros, vemos, por ejemplo, los informes de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, donde en el segundo trimestre del año la mayor parte de los sectores ha tenido un enlentecimiento o caída de sus niveles de actividad. Por lo tanto, estamos frente a una situación compleja. Este equipo económico, la ministra en su momento dijo que el equipo económico debería ser juzgado por cómo le va con la inflación y con la situación fiscal. Bueno, en la situación fiscal no le está yendo nada bien. Y en la inflación, si bien ha habido un descenso importante, eso ha sido a costa de no tomar medidas que colaboren en reducir el atraso cambiario, sino a costa de medidas que en algún punto han colaborado con generar una situación de tener el atraso cambiario más fuerte de los últimos 40 años. Sí, yo decía el otro día acá en el programa que no entendía mucho cómo se explica que nos van a recuperar el salario al de 2019, pero los precios cuando uno va al supermercado no son los de 2019. ¿Esto es así? Sí, bueno, lo que se dice es que se va a recuperar en valores reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, pero usar la palabra recuperación en algún punto es un eufemismo, porque lo que se perdió en materia salarial entre 2019 y 2024, nadie nos lo va a devolver. Por lo tanto, en realidad lo que está ocurriendo es más bien retomar los niveles salariales de 2019 allá por el 2024, en algunos casos puede ser un poco antes, pero recordemos que apenas se estará empatando la situación del 2019 cuando la economía en todo el periodo en su conjunto va a haber crecido. Por lo tanto, ese crecimiento que ocurre en este periodo, si los salarios y pasividades en el mejor de los casos se mantiene al mismo nivel de 2019, quiere decir que ese crecimiento se lo apropió alguien que no son los trabajadores ni los pasivos, que son las enormes mayorías nacionales. Por lo tanto, eso va a generar crecimiento sin equidad, sin que los frutos de ese crecimiento sean disfrutados o apropiados por la sociedad en su conjunto. ¿Qué sectores son los más beneficiados? ¿O a dónde fue esa masa de dinero, contador? Y bueno, si el mayor producto de la economía no llega a trabajadores ni pasivos, bueno, claramente mejora las rentabilidades del sector empresarial. Nos parece muy bien que el sector empresarial sea rentable, que genere beneficios para quienes arriesgan, invierten, innovan, pero obviamente también eso tiene que ocurrir de una manera equitativa y que los frutos del crecimiento lleguen a la enorme mayoría de los uruguayos, que son quienes viven de su trabajo o de su pasividad o su pensión. Leía informes internacionales que dicen que Uruguay no va a crecer, va a ser uno de los que va a crecer menos en América Latina en el próximo año. ¿Esto es así? Sí, hace pocos días salieron las perspectivas de crecimiento económico para 2023 de la CEPAL, organismo de Naciones Unidas, y cuando hace su análisis, la CEPAL divide las perspectivas en América Latina en tres regiones, en el Caribe, en América del Norte y Central, de América Latina me refiero, y en Sudamérica. La región, de esas tres regiones, la que menos estaría creciendo en general es América del Sur. Y dentro de América del Sur, Uruguay es uno de los países que menos va a crecer. Obviamente allí hay factores coyunturales como el de la sequía, que influye para que ese crecimiento sea de los menores. El año que viene se espera un crecimiento un poco mayor, sobre todo porque la base de comparación va a ser el 2023, que va a ser muy mala. Pero lo más importante es que si despejamos los factores coyunturales, tanto en el 2023 como en el 2024, lo que nos va a dar, y en una mirada de más largo plazo, es que en la última década Uruguay va a haber crecido muy poco, en el entorno del 1%, algo más, pero muy poco más en promedio de la última década, y esas son tasas de crecimiento que no permiten sustentar un estado de bienestar como el que los uruguayos queremos
y nos merecemos. Por lo tanto, Uruguay tiene un desafío muy fuerte para adelante de tratar de generar mayores niveles de productividad y competitividad que nos permitan crecer a tasas superiores como para poder avanzar hacia el desarrollo. Obviamente, además, ese mayor crecimiento, si es que logramos generarlo, deberá ir de la mano de una redistribución de la riqueza para que, como decíamos anteriormente, los frutos de la prosperidad puedan ser aprovechados por todos, ¿no? ¿Por dónde pasa, contador? Porque si uno escucha el análisis del gobierno y dice, bueno, tuvimos la pandemia, tuvimos la sequía, un montón de fatalidades, la guerra en Ucrania, en fin, toda la situación internacional. Ahora, los ciudadanos comunes debemos sentarnos y creer en esa fatalidad, que la fatalidad va a determinar nuestro futuro económico, o hay algún otro tipo de política que se pueda implementar, hay otro programa, otra cosa que se pueda implementar donde los ciudadanos podamos vivir un poco mejor y no depender exclusivamente de esa que han habido fatalidades externas que no dependen del gobierno de turno, es cierto, pero no son las únicas. En otros periodos de gobierno también hubo otras fatalidades. Recordemos, en la primera administración del Frente Amplio, por ejemplo, la crisis financiera global del año 2008, que también generó efectos enormes sobre la economía global y que afectaron a todos los países del mundo. El punto es cómo reaccionan los gobiernos frente a determinadas crisis o situaciones coyunturales. Yo creo que es posible un camino con mayores niveles de equidad y que fomente el crecimiento de largo plazo. De hecho, en este periodo de gobierno no hemos visto reformas estructurales que vayan alineadas a un rumbo estratégico de crecimiento de largo plazo superior al que está mostrando Uruguay. Uruguay tiene que avanzar en muchos aspectos para generar mayores niveles de productividad que permitan captar inversiones productivas que generen puestos de trabajo bien remunerados. Sobre esos aspectos creo que este gobierno tiene un gran debe pendiente, ha estado bastante omiso en la discusión de largo plazo del Uruguay y probablemente esa sea una de las críticas más importantes a realizar. En la próxima gestión habrá que hacer hincapié también sobre la gran cantidad de trabajadores que están ganando 25.000 pesos, ¿no? que es un salario que realmente escapa de las estadísticas para decir que hay empleo, pero que evidentemente no alcanza para nada. Como hombre del Frente Amplio, ¿está contemplado, se va a contemplar todo esto en un próximo programa en la propuesta de gobierno del Frente Amplio? Sí, por supuesto. El Frente Amplio está discutiendo sus bases programáticas, ya se elaboró un borrador que yo creo que es muy bueno, se irán recibiendo aportes y se cerrará esta discusión en un congreso que ocurrirá los días 8, 9 y 10 de diciembre de este año. Y yo creo que el empleo, teniendo en cuenta la cantidad de empleo, pero también la calidad del mismo, sobre todo la remuneración del mismo dentro de los aspectos de la calidad, son aspectos centrales de la vida de los uruguayos y por lo tanto tener en cuenta tanto cómo generamos empleo como a su vez los niveles de remuneración que se obtienen en el empleo generado son dos aspectos centrales. Tenemos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Eso es un enorme problema. Todos sabemos que con esos valores no se vive en Uruguay. Uruguay es un país que hoy está además muy caro. Por lo tanto, ver cómo generamos un sano equilibrio entre niveles de remuneración y posibilidad de generar empleo es probablemente una de las 3 o 4 cosas más importantes que debe atender un próximo gobierno. ¿Tú decís que se debe cambiar el eje de enfocar la importancia hacia los mayagüeros más hacia la clase trabajadora, digamos? Bueno, yo creo que la calidad de una sociedad no se mide en función de cómo ésta trata a los maya oro, sino que se mide en función de cómo trata a quienes van en el camión de los rezagados. Y por lo tanto poner foco en aquellos que la pasan peor es algo central hacia la dignidad humana. En muchos casos, en Uruguay, por ejemplo, tenemos 200.000 personas que viven en asentamientos. No podemos hablar de un país que pretende ser desarrollado si en 3,5 millones de habitantes hay 200.000 que viven en asentamientos. Por lo tanto, tiene que haber un foco muy, muy potente, muy grande puesto en aquellos uruguayos que la están pasando mal. ¿Estás recorriendo el país, contador?
Sí, estamos caminando por distintos lugares, escuchando, sobre todo atendiendo la realidad. Es muy difícil pretender cambiar la realidad si no la conocemos de primera mano, y por eso es que estamos saliendo por distintos lugares. En estos días estuvimos en Río Branco, en Cerro Largo, también estuvimos dando una charla en la Asociación de Comerciantes de Tacuarembó, que fue realmente una muy buena instancia. Así que bueno, seguiremos de recorrida por el país conversando de todos los temas que nos preocupan a todos los uruguayos. Lo esperamos por Colonia en cualquier momento, ¿eh? Como no, va a ser un placer y seguramente nos estaremos viendo pronto. Pablo Ferreri, contador Pablo Ferreri, muchísimas gracias por su tiempo. Clarísima su explicación. Ha sido un enorme placer. Bien. A las órdenes. Bien, de esta forma entonces hablábamos con el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, un hombre que sabe de lo que está hablando, y ahí nos contaba un poco por dónde viene la mano. Ahí está, esperen que no se me... Ahí está, estaba sacando el flyer por ahí. Ahí está, un hombre que sabe de lo que habla y por dónde va la economía.